Durante mucho tiempo, la ciencia avanzó sin frenos, sin comités de ética, sin consentimiento y sin límites. Personas reales fueron usadas como pruebas, como números y como cuerpos descartables, en nombre del progreso. Hoy, estos experimentos serían considerados crímenes contra la humanidad, pero en su momento fueron aprobados y financiados hasta celebrados. Esto no es teoría conspirativa, es historia. Este es el top 5 de experimentos humanos que hoy en día serían crímenes, y cuanto más avanzamos, más difícil es justificar lo que se hizo. Entre 1932 y 1972 en Estados Unidos, el gobierno llevó adelante uno de los experimentos más escalofriantes de la historia moderna. Seleccionaron a hombres afroamericanos pobres, la mayoría analfabetos, y les dijeron que iban a recibir tratamiento médico gratuito. Obviamente esto era mentira, todos tenían sífilis y los médicos sabían cómo curarla, pero decidieron no hacerlo. Querían observar cómo avanzaba la enfermedad sin intervención, cómo destruía el cuerpo, cómo llevaba a la muerte. Incluso cuando la penicilina ya era una cura comprobada, se les negó el tratamiento, nunca se les informó su diagnóstico real. Nunca dieron consentimiento. Algunos fallecieron, otros contagiaron a sus parejas, algunos bebés nacieron infectados. Desde lo psicológico y ético, este experimento es terrorífico porque demuestra algo incómodo. La ciencia, cuando pierde la empatía, puede volverse tan cruel como cualquier tortura medieval. No fue un error, fue una decisión. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazis, se llevaron a cabo experimentos que hoy serían juzgados como crímenes absolutos. Prisioneros, en su mayoría judíos, eran sumergidos en agua helada o expuestos desnudos a temperaturas bajo cero. El objetivo científico era saber cuánto tiempo podía sobrevivir un cuerpo humano al frío extremo y cuál era la mejor forma de reanimarlo. La realidad era otra. Las personas temblaban hasta perder el control muscular. Luego venía la confusión y después el silencio. Muchos fallecían durante el experimento, otros durante los intentos de recuperación, que incluían agua hirviendo o calor extremo aplicado de golpe. Todo era registrado, todo era medido, como si el sufrimiento fuera solo un dato más. Psicológicamente, estos experimentos son aterradores porque eliminan cualquier rastro de humanidad. El sujeto deja de ser persona y pasa a ser material descartable. No había consentimiento, no había opción, solo una lógica perversa. Si sirve para la guerra, vale la pena. Y lo peor es que muchos de estos datos intentaron usarse después del conflicto. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo quiso estudiar cómo el poder y los roles sociales afectan el comportamiento. Para eso, convirtió el sótano de una universidad en una prisión simulada. Estudiantes comunes fueron divididos al azar, unos serían guardias y otros prisioneros. El experimento debería durar 2 semanas y solo duró 6 días. Los guardias comenzaron a humillar, castigar y deshumanizar. Los prisioneros desarrollaron ansiedad extrema, llantos y colapsos emocionales. Algunos tuvieron que ser retirados por crisis severas. Lo más perturbador no es solo lo que pasó, sino lo rápido que pasó. Personas normales, sin historial violento, asumieron roles crueles porque el sistema lo permitía y nadie lo frenaba. Desde lo ético, hoy este experimento sería inadmisible. No hubo protección real, no se detuvo a tiempo y el daño psicológico fue profundo. Demostró algo inquietante. El problema no siempre es el individuo, sino el contexto. Este experimento te volará la cabeza. A comienzos de los años 60, el psicólogo Stanley Milgram quiso responder una pregunta incómoda. ¿Personas comunes pueden hacer daño grave solo porque alguien con autoridad se
los ordena? El experimento era simple, en apariencia. Los participantes creían que estaban ayudando en un estudio sobre aprendizaje. Tenían que aplicar descargas eléctricas a otras personas cada vez que se equivocaban. Las descargas aumentaban de intensidad, gritos, súplica, silencio. Lo que los participantes no sabían es que las descargas eran falsas y la víctima era un actor, pero el estrés, la culpa y el miedo eran completamente reales. Cuando alguien dudaba, el investigador decía frases como "el experimento requiere que continúe" o "usted no tiene otra opción". El resultado fue aterrador. Una gran mayoría llegó hasta niveles que creían potencialmente mortales. Psicológicamente, este experimento es devastador porque muestra que el mal no siempre nace de la maldad, sino de la obediencia ciega. Hoy sería considerado criminal por el daño emocional causado, la manipulación extrema y la ausencia de consentimiento informado real. Este es el experimento del pequeño Albert. En 1920, el psicólogo John B. Watson quiso demostrar que el miedo podía crearse artificialmente. Para eso usó a un bebé real, un nene sano de apenas 9 meses, conocido como Albert. Al principio, Albert no le tenía miedo a nada: ratas, conejos, perros y máscaras. Entonces empezó el experimento. Cada vez que el bebé tocaba una rata blanca, Watson hacía sonar un ruido metálico ensordecedor detrás de él, una y otra vez. El resultado fue inmediato. Albert comenzó a llorar, a temblar, a entrar en pánico. Pero no solo le tuvo miedo a la rata, el miedo se generalizó. Ropa blanca, barbas, objetos peludos, todo le provocaba terror. Y acá viene lo peor. El experimento nunca fue revertido. No se intentó curar el trauma, no se siguió el estado psicológico del niño, simplemente terminó. Desde cualquier estándar actual, esto es abuso infantil, un delito muy grave. Un experimento que demuestra hasta qué punto la ciencia sin ética puede destruir una mente en formación. Estos experimentos no fallaron por ignorancia, fallaron por falta de límites. Hoy existen comités de ética, consentimiento informado y reglas estrictas, porque alguien en el pasado cruzó líneas que no debían cruzarse. Lo inquietante no es solo lo que hicieron, es que durante años nadie los detuvo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Soy Agu5 y nos vemos en el siguiente video.